Muy bien, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es cómo pudo haber ocurrido esto o qué elementos se conjugaron para que se precipitaran las llamas de una manera tan agresiva y tan rápida. Para ello ya estamos con Carlos Brites, él es bombero voluntario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción y también es especialista en rescates. Tengo entendido que hizo cursos en el extranjero también. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Encantado de estar con usted aquí en el canal. Y directamente la pregunta. Claro, en relación a lo ocurrido, ¿por qué creen ustedes que el vehículo se incendió de una manera así tan rápido? Sabemos que todo vehículo se maneja a través de un sistema de propulsión, ¿verdad? En este caso, que podría ser una gasolina, diésel, gas, y hoy día los vehículos nuevos que son los híbridos, ¿verdad? En el caso de esto tengo entendido, en base a algunas fuentes que me han pasado información, este era un vehículo a nafta, gasolina, con gas. O sea, tenía un sistema de gas. Una mezcla. Una mezcla, claro, el sistema de gas Sí. convencional que tienen los vehículos nafteros, ¿verdad? Y sabemos bien que el gas es altamente inflamable, con pequeños roces del metal por el asfalto ya es suficiente como para ocasionar un incendio, ¿verdad? Y en este caso podemos hablar de que podría haber sido una de las causantes de la propagación rápida del incendio. ¿Cuál fue el motivo por el cual no se pudo rescatar a este joven? Sabemos que había mucha gente alrededor intentando, incluso bomberos estaban cerca, Sí. pero ¿existía algún tipo de peligro? ¿Cuál era? Bueno, la imagen es como estamos viendo, es un impacto lateral del lado del acompañante. Eso hace que los conductores, o sea, los acompañantes queden atrapados en la mayoría de los casos debido a que el lado lateral del impacto del vehículo no tiene un refuerzo como la parte frontal de un vehículo donde tenemos el paragolpe, el motor, donde absorbe mucha energía. Entonces, ¿qué pasa? Normalmente queda el vehículo en una posición de U por el impacto, dejando atrapado en la mayoría de los casos el miembro superior o los miembros inferiores, ¿verdad? En este caso, en base a colegas que han estudiado en el lugar, tenía atrapado la pierna derecha, ¿verdad? Tenía un atrapamiento de la pierna derecha que le impedía salir. Normalmente esto llega a qué nivel de temperatura, porque Altísimo. hubo gente que quiso llegar Sí, no, y que altísimo. no pudo. Mira, estamos hablando de un vehículo liviano equipado, con plástico, tapizado, el mismo combustible, o sea que la propagación es rápido. En un vehículo se consume totalmente en llama en menos de 5 minutos. Por lo cual muchas veces el escape, justamente como hemos hecho en el canal en unas demostraciones, hemos hablado de que el escape y la extracción del paciente debe ser lo más rápido posible, ¿verdad? Lo cual muchas veces hay que ver qué sistema de emergencia está dentro del vehículo, ¿sí? Cosas que muchos no lo tienen. Para Ahora, rescatar a este individuo en este caso, ¿qué se podía hacer? Porque estamos hablando de una escena verdaderamente trágica ya Sí. con un incendio de por medio. ¿Qué es lo que pueden hacer? Ustedes incluso tienen equipos especializados para trabajar en estos casos, pero un ciudadano común, ¿qué es lo más conveniente que haga? lo que se recomienda en estos casos es tratar de trabajar del lado donde no hay fuego. Por ejemplo, si el fuego se está propagando al motor, trabajar por el lado de las puertas traseras y tratar de ingresar manualmente dentro del vehículo. Manualmente estamos hablando de probar los picaportes, a ver si abren y tratar de extraerle a esa persona como corresponde, ¿verdad? O sea, que de la camisa, del brazo, de las piernas, no importa en ese momento cómo sería la extracción. Inclusive nosotros que estamos entrenados en esto, podríamos haber hecho una extracción a lo loco, como se dice, ¿verdad? Porque la idea es salvar la vida en ese momento Ahora, de esa persona. todos quedaron ¿verdad? atrapados, ¿cómo fue? ¿Cómo? Si todos quedaron atrapados, porque tenemos entendido que se logró rescatarle a 3. Sí, hay que pero sumar al aquí, hay que conductor sumar no se las le pudo lesiones rescatar. posiblemente que presentaron los ocupantes, ¿verdad? En este caso, según las imágenes, vemos que la mayor parte del impacto recibe el lado del acompañante, ¿sí? Correcto. Hay que ver cómo están los acompañantes traseros, si iban mucho más hacia la izquierda. Probablemente el que salió primero habrá sido el conductor, también del otro lado, el que está detrás del conductor, con ayuda de los curiosos, según mencionan algunos testigos, ¿verdad? Ahora, Carlos, este Sí. no es ni el primero ni va a ser el último accidente que está vinculado con el tema del alcohol. No podemos confirmar que porque es muy prematuro, pero se habla de que podría estar vinculado con algún tipo de consumo de bebidas Sí, alcohólicas. en alto porcentaje, sí. Bueno, ¿cómo hacemos para evitar esto? Porque Educación. es cada vez mayor. Sí. Y no solo el alcohol, sino también el uso del teléfono celular. Así Cada vez mismo, se multiplica así mismo, más. sí. Ahora- La educación, hay que invertir mucho en la educación. También No hay lo que otra. conlleva tener un vehículo a gas, Carlos, es decir, esto no hubiese sucedido si el vehículo es solamente a nafta y no tenía el tanque de gas. ¿Qué pensás? Hay diferencia de inflamabilidad, de punto de inflamación de los dos tipos de combustibles, ¿verdad? La nafta tarda un poquito más.
El diésel tarda mucho más. O sea que si fuese un diésel, este vehículo probablemente no se quemaba. Probablemente. En alto porcentaje que no. Si era Pero nafta, iba a tardar un poco más. un poquito más. Pero aquí hay que ver si el gas no fue el elemento de combustible El que propició el principal, incendio. sí, que ocasionó el incendio. Por eso es muy importante analizar y estudiar e investigar esto si realmente el vehículo contenía o no el sistema de propulsión a gas. Más adelante quiero hacerte otras consultas relacionadas a qué se puede hacer como estrategia de seguridad, porque todos decíamos al inicio, estamos expuestos a que esto pueda ocurrir por la imprudencia muchas veces, porque no es uno a veces el que va a chocar, sino es otra persona, como ocurrió en este caso, que el individuo pasa a la otra calzada y va a impactar contra la mujer que venía a bordo de otro vehículo. Pero para conocer los detalles, ya estamos con Juan Pastoriza, él es un colega comunicador, estuvo en el momento exacto en que ocurría esta tragedia y queremos saber qué fue lo que él pudo visualizar y que nos cuente precisamente de primera mano todo lo que pudo recoger en ese momento. Buenas tardes, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Roberto? Pati, justo Dani. ¿Qué tal, pastor? Bueno, en realidad no es nada agradable contar esta experiencia. Casualmente el día de ayer estábamos volviendo de una actividad social en Puente Remanso con mi familia y 18:20 aproximadamente vimos que un vehículo salía del carril, un vehículo Daewoo, y chocó con otro vehículo que creo que era Suzuki. Derrapó el vehículo, el Daewoo, volvió a su carril y empezó a echar humo. Y ahí nos bajamos nosotros y al llegar ya empezó a encenderse. Creo que el compañero estaba explicando más o menos por qué razón. Y bueno, Dani sabe que nosotros pasamos varios cursos de periodismo de riesgo y tratamos de aplicar un poquito lo poco que sabemos, ¿verdad? Aparte de mi pequeña experiencia del Golpe 89 y estas cosas, tratamos de patear con otros dos valientes anónimos, ¿verdad? La puerta, le sacamos al ocupante, que era un muchacho muy joven, tengo entendido, que no era el conductor, sino era el acompañante. Salieron tres más, creo que salieron del vehículo, y el otro estuvo atrapado en las llamas. ¿Los otros salieron por cuenta propia o fueron rescatados No, también por con el ustedes? golpe salieron de la... Ah, sí, ya. Fueron desprendidos. Sí, Juan, sí. es decir que ustedes fueron los rescatistas, en este caso un rescate de testigos. Y sí, claro, Fue inmediato. Los bomberos no Por habían inmediato. llegado todavía. Fue algo muy- No, Por lo todavía. menos de uno de los ocupantes, ¿no? No, de tres. Pastor. 3 ocupantes salieron. Sí, pero ustedes lograron sacarle a uno. No, 3 A los escaparon. tres, a los Uno tres. les tiramos de la ventana, Ajá. pero no, parece que estaba atrapado en adentro, ¿verdad? Y fíjate lo terrible, lo impotente que es el ser humano al ver a otro semejante arder, pedir socorro y no poder. Estaba pidiendo socorro Sí, cuando ustedes así llegaron. es. Después ya empezó a tener menos señales de vida, pero como 5 más minutos llegaron 2 personas más con extintores. No se pudo, o sea, se apagaba una parte del incendio, volvía a encenderse en otro lugar y creo que es a gas este vehículo, tengo entendido. Así mencionan. Así, tengo entendido. O sea que fue imposible. Aparte, el riesgo del vehículo iba a explotar en cualquier momento y el calor era muy fuerte. Decía el experto que esto puede ocurrir en cuestión de minutos, máximo 5 minutos, ya puede quedar absolutamente consumido por las llamas el vehículo. ¿Cuánto tiempo, según la experiencia que tuviste, tardó en consumir todo el vehículo en este caso? Más porque en cada momento se le estaba... Ya se le estaba asistiendo. Asistiendo. Eran 2 muy valientes, ahora le llamo compañeros, ¿verdad?, de rescate. Y ellos volvieron a golpear la puerta, le sacamos a la mitad, como se habrá visto, Sí. un medio, sacó una foto mía, y es muy fuerte esa experiencia de ver a una persona y estar totalmente impotente. Juan, ¿y qué pasó con el otro vehículo, el que impactó justamente en este que ardió en llamas? ¿Quién conducía el vehículo? Una señora. ¿La Está señora internada. qué dijo? ¿Tuvo algún Una- tipo de desperfecto mecánico? La señora fue a parar en la banquina. ¿Y con qué su pasó? ¿Qué ¿Qué pasó con la pasó de señora, ella? Pasto? Y creo que fue no mayores. Ella está mayores. internada en el Instituto de Previsión Social. La fiscal María Bernarda Álvarez acudió a un juzgado para tomar también de esta mujer las muestras para hacer el estudio de alcoholemia. Ella en este caso
lo que ya no pudo hacer fue detener la marcha, porque como bien decía Juan, lo que hace este vehículo Daewoo, donde estaba la persona que murió calcinada, es atravesar la ruta del otro lado el carril, ir a impactar básicamente contra Ahora, el otro este vehículo. jovencito quedó atrapado, Pasto, ya nada se podía hacer, ¿verdad? Por lo que entendemos. Ya nada, Dani, nada, porque se les tiró, y ya cuando el calor era insoportable y todo el mundo gritando, cuidado que va a explotar, ¿verdad? Te digo, nuestro pequeño, mínimo conocimiento de rescatista, que vos sabés que nosotros seguimos varios tiempos en el canal donde estamos, ¿verdad? En el grupo, y no sirvió para nada porque la llama era muy fuerte, muy grande. Ahora, diste un dato muy importante, me gustaría que responda nuestro amigo bombero que está aquí con nosotros, la posibilidad de que esto explote y cómo actuar en esos casos de absoluta emergencia. La verdad que las películas exageran un poquito en lo que es explosión de vehículos. Es muy difícil que un vehículo explote. En este caso, si es un vehículo con un cilindro de gas, la probabilidad de lo que ocurra es lo que se llama bleve, que es una explosión donde se rompe las paredes del cilindro de gas, ¿sí? Pero para eso requiere que exista mucho fuego alrededor de ese cilindro, ¿verdad? Estamos hablando de un porcentaje muy bajo de vehículos a gas. Ahora, la mayoría de los vehículos es muy difícil que exista una explosión alguna, ¿verdad? Excepto si tiene algún contenido el vehículo, una especie de... Nitro. Claro, petardos o algún contenido que de repente se suma un poquito al riesgo, ¿no? Claro, uno asume como cuando ve la película que esto va a reventar. Exacto. Pero generalmente, Carlos, se recomienda a la ciudadanía que es testigo de una clase de accidente de esta forma, que se aleje, que llame a los bomberos de forma urgente. Sí, ellos prácticamente contradijeron las normas y gracias a eso sí. pudieron salvar a 3 integrantes. Si es que ellos esperaban que lleguen los Mira, bomberos, probablemente nadie se hubiera salvado. Sí, realmente el aporte que hizo la ciudadanía en ese momento es único, ¿verdad? Yo siempre recomiendo en estos casos tratar de hacer lo que se puede humanamente, ¿no? Pero si no se puede, en el caso como dijo acá el compañero, que les tironearon al herido, pues ya no lo pudieron por el calor, era insoportable, no podríamos hacer mucho, ¿verdad? Hubo sectores de la ciudadanía, y digo yo de manera desproporcional, quizá por el impacto de la noticia, que dijeron, ¿cómo no pudieron sacar a este individuo dentro de este vehículo y dejaron que muera incinerado? Y es allí donde entra a tallar la cuestión de la temperatura, del riesgo que ustedes estaban asumiendo, Juan. Hicieron hasta lo sobrehumano quizá para poder asistir a esta persona. Se hizo lo posible y con mucho dolor, con mucha la impotencia, y uno se da cuenta ahí de la fragilidad del ser humano, ¿verdad? Y eso me hizo recordar, me volvieron fantasmas. El 89, cuando la cobertura del golpe, también ahí en la zona del Olimpia, delante mío cayó una granada y explotó a pocos metros, ahí explotó el vehículo. Esa sí fue una explosión lastimosa de película, como dice. En este caso, más bien por precaución y cuando ocurre ese tipo de cosas, la gente parece que más bien quiere ser público, ¿no? Está, todo el mundo a sacar fotos, videos, y de ahí rescato 2 personas más que contra todas las recomendaciones consiguieron lanzallamas, se acercaron, ¿verdad? No pensaron que esto iba a explotar y cosas por el estilo. Y el calor era muy fuerte. Ahora sí, nos daba esperanza de que el muchacho, después nos dimos cuenta que era un muchacho muy joven, tenía señales de vida. Cuando les tiramos, por supuesto, clamaba, ¿no? Y eso era desesperante. O sea, no poder salvarle a semejante, ese es el trauma que nos queda. La impotencia que uno siente en el momento en que tiene toda la intención, toda la voluntad del mundo, pero no pudo hacer. Entonces, pero bueno, hay cosas que de repente, como estás mencionando, Pasto, por lo menos voluntad por parte de ustedes en ese momento existió, digo, porque de alguna u otra manera por ahí también algún familiar está viendo el programa en estos momentos, ¿verdad? Y bueno, yo me arriesgué, yo sé por la pequeña preparación que tengo y la experiencia que ya tuve en cosas de riesgo, pero realmente lo que nos alentó era que tenía señales de vida. Sí, claro. Tenía señales de vida y que podíamos sacarle. Pero después cuando ya aparentemente no daba vestigios de... ahí es que, y con el calor tan intenso, ¿verdad? Ahí prácticamente ya nos dimos por vencido. Claro, una cuestión instintiva. Imagínese escuchar a alguien que a los gritos está pidiendo socorro. Y bien lo decía Juan, también hay gente, no sé si descorazonada o que solamente está
pretendiendo insertarse en el ruido, que también provoca el tema de las nuevas tecnologías, y grabando, quizás sin hacer mucho, sí. filmando, para posteriormente compartir. Estuvo ahí. Claro, estuvo ahí, y que también forma parte de la conducta humana. Ahora, lo que ustedes hicieron de arriesgarse realmente y por lo menos intentarlo es verdaderamente loable. Después de la pausa, ahora vamos a hacer un corte, quiero que nos explique el bombero qué se puede hacer. ¿Se puede adquirir algún sistema de resguardo? ¿El vehículo puede tener algún tipo de dispositivo que no requiera de demasiada inversión, que se pueda tomar, adquirir en el mercado para reforzar precisamente situaciones como esta, para no llegar a este extremo de tragedia? Y un dato menor que pasamos por alto, el chico tenía 17 años, y no se trata porque sea un joven, tan joven, sino porque uno siempre suele relacionar cuando es un joven toda la expectativa de vida que tenía, y es como que agrega un poco más de angustia a todo el cuadro. Al volver a la pausa, entonces, ¿qué medidas de seguridad usted puede adquirir para evitar situaciones similares?